Y qué bueno que te has conectado con nosotros en este tiempo. How great it is that you've connected with us during this time. Sabemos que no hay mejor lugar para estar en este tiempo que conectados con Dios. Know that there's no better place to be during this time than in the Word and in the house of the Lord. Conectados con el Señor y conectados con todos nuestros hermanos. Connecting with God and all of your brothers and sisters in Christ. Te damos la bienvenida We give you a welcome. y también te agradecemos por conectarte con nosotros. And again, we thank you for connecting and joining us. Prepárate para un tiempo de adoración Prepare yourself for a time of worship y prepara tu corazón para recibir la palabra en este tiempo. and prepare your hearts to receive the word of God in this time. Bienvenidos a los que son amigos que se conectan por primera vez. Welcome to our friends who have connected with us for the first time. Bienvenido a Fellowship Español y ya eres parte de la familia. Welcome to Fellowship Español, and now you're part of the family. Ahí vamos. We'll see you. Y como habíamos dicho hace un momento, And like we just said a little while ago, ha llegado el tiempo en que vamos a adorar al Rey de Reyes. we're going to have a time to worship God. ¿Por qué no te unes a nosotros a cantar de su gracia? Why don't you join with us to sing about His grace? Quien rompe el poder del pecado, Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, ganaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Back into order, who makes the orphan, the son and daughter, the King of glory, the King of glory. With truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Whoa, this is what I sing for, oh what you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. Gracia sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar,
muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí. Y ahora libre soy. Yo, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Si tienes en mente todo lo que Jesús ha hecho por ti, If you have in your mind all the things that God has done for you, no hay otra reacción que no sea someterte en adoración. there's no other action than to praise Him in worship. Yo te invito a que continúes con nosotros en este tiempo, adorando al Señor. I invite you to continue joining us in worshiping our Lord. Y recuerda, aunque estés solo en casa, And remember, even though you are at home, possibly alone or with someone else, todos estamos conectados y adorando juntos en el mismo espíritu. we are all connected, worshiping God together. Y mientras continuamos en esta serie hablando sobre las prácticas espirituales, And as we continue in our series about the spiritual practices, específicamente hablando ahora sobre la oración, specifically speaking about prayer, hoy queremos recordarte que el mejor lugar para refugiarte en tus momentos difíciles and I want to remind you that the best thing to do when you're in difficult times es que vayas a Jesús. is that you go to Jesus. Esta canción describe a Jesús como un refugio dulce. This song talks about Jesus as a sweet refuge. Los que han estado en un refugio saben que son fríos. Sometimes the times can be cold, Si tú has estado en un refugio, sabes que un refugio no es nada dulce. and a lot of times the refuge isn't something sweet. Pero Jesús es un refugio que te protege y es dulce. But Jesus is a refuge, and He will protect you, and it is sweet. ¿Por qué no vienes a Él en oración? Why don't you go to God in prayer? Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción.
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. You are my refuge when times are stormy. You are the Savior of my soul. Oh, you lift me higher than any mountain. I only need your word of love. You're the I'm one gonna who makes me friends. You're the only one who found. You're the breathing out of my soul. It's The the one one that makes me rejoice. go. No ripple Eres mío, fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Welcome, Fellowship. My name is Ryan, and this is Landy. Bienvenido Fellowship, mi nombre es Ryan y él es Landy. And tonight at 5:30, we're going to have a special time of worship. Esta noche a las 5:30 tendremos una noche especial de adoración. This is going to be led by our worship pastors and our worship team. Esto será liderado por nuestro pastor y nuestros pastores de liderazgo también en el equipo de adoración. Please join us on Facebook and also YouTube. Por favor, únanse a nosotros a través de Facebook y también en YouTube. Also, during this difficult time, Además, en este tiempo de dificultades, we're going to ask you to help us support the church. también vamos a pedirles que donen a nuestra iglesia. At the bottom of your screen, En la parte inferior de su pantalla you're going to see two ways to help support the mission of our church. podrán encontrar dos formas de cómo poder apoyar a nuestra iglesia. Would you please take this time to donate to Fellowship Español? ¿Pudieran ustedes tomar en este momento la oportunidad de donar a nuestra iglesia de Fellowship? Thank you, and God bless you. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hello, Fellowship. I'm glad to have you back. Hola Fellowship, nos alegra tenerlos de regreso nuevamente. I pray you've enjoyed our time of worship. Oraba que ustedes pudieran disfrutar durante este tiempo de oración. Now we're into our time of Bible study and Word. Ahora vamos a entrar a un tiempo de estudio en la palabra. We're in a series called Beholding and Becoming, Estamos en la serie Contemplando y Transformando, where we behold the glory of God, donde podemos contemplar la gloria de Dios and as we behold Him, y mientras contemplamos lo contemplamos a Él, we're transformed into His image. nos vamos a ir transformando conforme a su imagen. So the more we spend time with Him, Mientras más tiempo podamos pasar con Él, the more we'll become like Him, más nos vamos a convertir como Él and we'll act like Him, y vamos a actuar como Él and we'll think like Him. y vamos a pensar como Él. So in this series, we've been focusing on 3 spiritual disciplines: En esta serie nos hemos enfocado en 3 prácticas espirituales: studying the Bible, estudiar la palabra, prayer, la oración and fasting. y el ayuno. And today we're going to continue our study in prayer. Y el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en la oración. So if you have your Bibles, Si ustedes tienen sus Biblias con ustedes en este momento, open it up to the Old Testament book of Nehemiah, busquemos en el Antiguo Testamento el libro de Nehemías, chapter 1. el capítulo 1.
As you're looking, Y mientras ustedes se encuentran buscando el libro de Nehemías, here's a little information about the book of Nehemiah. aquí hay un poco de información que podemos tener del libro de Nehemías. Nehemiah is placed in the middle of the Old Testament. Nehemías está ubicado en el medio del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, But in chronological order, pero en el orden cronológico, this is the last book ever written in the Old Testament. este fue el último libro escrito en el Antiguo Testamento. So after Nehemiah writes his last words, Después de que Nehemías escribió sus últimas palabras, which is a prayer to God, que es una oración que él hizo a Dios, in Nehemiah chapter 13:31, en Nehemías 13, versículo 1, it says, "Remember me, dice, acuérdate de mí, oh my God, Dios mío, for good." y favoréceme. Those are the last books ever written. That's the Esas- last words ever written. Esas son las últimas palabras escritas al Señor en el Antiguo Testamento. After that, Y después de eso, we have 400 years of silence tenemos 400 años de silencio, until one day hasta que un día God answers the prayer of Nehemiah Dios responde la oración que Nehemías hizo. when angels Cuando los ángeles they show up to Joseph and Mary aparecen a José y María and they announce the birth of Jesus the Messiah. y anuncian el nacimiento de Jesús, nuestro Mesías. And about 30 years later, Y 30 años después, we find John the Baptist preaching, encontramos a Juan el Bautista predicando and Jesus shows up, y Jesús aparece. and John the Baptist proclaims, Y Juan el Bautista hace la siguiente afirmación o proclamación. "Behold, Verlo, the Lamb of God el Cordero de Dios who takes away the sin of the world." que va a quitar el pecado del mundo. And this being the last book of the Bible, Y este como el último libro de la Biblia, the time that it's being written in, en el tiempo que fue escrito, the people of Israel, el pueblo de Israel they're returning to Jerusalem estaban regresando a Jerusalén after they've been in captivity. después de que se encontraban en cautivos. Babylon took them into captivity, Babilonia los tomó cautivos and then Persia took over Babylon, y los persas conquistaron a Babilonia. and now King Artaxerxes Y luego el rey Artajerjes has allowed the people, the Jewish people, ha permitido que los judíos o los israelitas to return home. retornen a su pueblo, a su tierra. And they've been returning home in 3 phases. Y ellos están regresando en 3 fases. And we read about that in the book of Ezra. Y lo leemos eso en el libro de Esdras. The first phase, La primera fase de retorno, we see the people build up the temple of God. vemos al pueblo de Israel reconstruyendo el templo de Dios. In the second phase, En la segunda fase, we see the community is being rebuilt. vemos a las comunidades estar siendo reconstruidas. But now we come to Nehemiah chapter 1, Pero ahora venimos a Nehemías capítulo 1 and we find that there's a crisis. y vemos que hay una crisis. So if you read verses 1 through 3, Si leemos los versos del 1 al 3, we get a picture of the crisis. vamos a obtener una imagen de la crisis que está sucediendo. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Now it happened in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in Susa, the citadel, En el mes de Kislev del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, that Hanani, one of my brothers, came with certain men from Judah, and I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían liberado del destierro y por Jerusalén. And they said to me, the remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates are destroyed by fire. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. So we see the temple is rebuilt.
Así que vemos que el templo fue reconstruido, The community is rebuilt, la comunidad fue reconstruida, but the walls of the city are destroyed, pero las murallas de la ciudad se encuentran destruidas. which means they have no protection from enemies. Lo que significa que ellos no tenían en ese momento ninguna protección de los enemigos. Anyone could come in and destroy them at any time. Cualquiera podía venir a la ciudad y destruirlos en cualquier momento. And this news reaches Nehemiah. Y estas noticias llegan a Nehemías. And in the rest of this chapter, Y en el resto de este capítulo we read about what Nehemiah does in this crisis. leemos lo que Nehemías hace en esta crisis. But before we move there so quick, Pero antes de que vayamos rápidamente a esa parte, let us pause for a moment vamos a hacer una pausa, un momento, and ask the question, y hacernos la siguiente pregunta. what do we do in a moment of crisis? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en un momento de crisis? What do we do when we feel defenseless? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos sentimos indefensos? When a tough situation arises in our lives? Cuando una situación difícil viene a nuestra vida. When a global pandemic hits home and I lose my job? Cuando una pandemia global llega y nos encierra en nuestros hogares. Or a family member or a friend gets sick? O un miembro de nuestra familia o un amigo se enferma. What do we do? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? What do we see Nehemiah doing? ¿Qué es lo que vemos que Nehemías hizo en este tiempo de crisis? What I would like to do today Lo que me gustaría el día de hoy hacer is look at Nehemiah's prayer es ver la oración que Nehemías siguió and draw out some practical applications y traer unas prácticas aplicaciones that would help us develop the habit of prayer in our life. que nos van a ayudar a desarrollar el hábito de la oración en nuestras vidas. So as we read Nehemiah's prayer, Mientras leemos la oración de Nehemías, let's think on it. pensemos un momento en esto. As soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before God of heaven. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. And I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments. Y le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto, eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Let your ear be attentive and your eyes be open to hear the prayer of your servant, that I now pray before you day and night for the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel, which we have sinned against you. Even I and my father's house have sinned. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the statutes, and the rules that you commanded your servant Moses. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Remember the word that you commanded your servant Moses, saying, If you are unfaithful, I will scatter you among the peoples. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. But if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there I will gather them and bring them to the place that I have chosen to make my name dwell there. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. They are your servants and your people, whom you have redeemed by your great power and by your strong hand. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name, and give success to your servant today, and grant him mercy in the sight of this man. Now I was cupbearer to the king. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, porque somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo, que le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey,
En aquel tiempo yo era el copero del rey. Let's pray. Oremos. God, I pray that this word go forth. Señor, oro para que esta palabra tuya vaya frente a nosotros, It comes to the hearts and minds que venga a nuestro corazón y nuestras mentes and transforms us y que nos transforme, Señor, and builds us up y que nos construya and develops a prayer habit in our life. y que desarrolle un hábito de oración en nuestras In vidas. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. So the first thing we see here La primera cosa, por ejemplo, que vemos acá is that Nehemiah es que Nehemías prays. ora. He prays. Él ora. In verse 4, En el verso 4 it says, as soon as I heard these words, dice, al escuchar estas palabras, I sat down, me senté, I wept, lloré, I mourned for days, hice duelo por algunos días, and I continued fasting and praying. ayuné y oré continuamente. In the moment of crisis, En el momento de la crisis, we see Nehemiah go to God in prayer. vemos a Nehemías ir y orar al Señor. He says, as soon as I heard these words, Él dice, desde el momento en que escuché estas palabras, he was driven to pray. él fue direccionado o se condujo a la oración. Not only did he pray, No únicamente oró, but the news hurt him deeply. pero las noticias lo hirieron o lo lastimaron tan profundamente He wept and he mourned. que lloró e hizo duelo. What do you do when you hear bad news? ¿Qué haces tú cuando escuchas malas noticias? You know, this week Esta semana I heard the news of a friend in California estaba escuchando las noticias de un amigo en California, fighting for his life luchando por su vida, because he caught the coronavirus. porque él quedó infectado con el coronavirus. And we prayed for him, Y oramos por and we él. continue to pray for Y him. continuamos orando por él. This week in our own church family, Esta semana en nuestra familia, en nuestra iglesia, we learned of the passing aprendimos que el fallecimiento of the young blood's uncle de un familiar de nuestra familia Youngblood and the Reddy's brother. y de la familia, hermano de la familia Reddy, And that hurt. y eso nos dolió. I hurt for them. Y sentí dolor por esa pérdida que And, ellos tuvieron. and it drove many of us to prayer for Y them. nos direccionó a muchos a orar por ellos. Because that's what we should do. Porque eso es lo que nosotros hacemos. When crisis comes, Cuando las crisis vienen, when bad news comes, cuando malas noticias vienen, when a tough situation arises, cuando una mala situación o difícil situación viene, it should drive us to God nos debería de conducir a buscar a Dios and pray. y orar. Pray for them. Orar por ellos, Pray for us. orar por nosotros. Nehemiah was driven to prayer, Nehemías fue direccionado hacia la oración, but mainly because pero principalmente porque it was a habit he developed in his life. era un hábito que él había desarrollado en su vida. This is something he worked on. Era algo que él había trabajado. It didn't just happen. No únicamente sucedió de la noche a la mañana. When times were good, Cuando los tiempos son buenos, Nehemiah probably prayed, Nehemías probablemente se mantenía también en oración. and it prepared him Y eso lo preparó a él for when times got bad. para cuando los tiempos eran malos. We notice that because Nehemiah says, I continued fasting and praying. Lo notamos porque en ese verso dice que yo continuaba orando y ayunando. It seemed like this lasted a matter of days. Al parecer esto era algo que él hacía durante varios días. This wasn't a one and done prayer. No era algo que únicamente hacía en una sola ocasión. He continued to pray. Continuamente lo hacía o continuaba orando. It reminds me of that passage in Thessalonians Me recuerda en el capítulo a los tesalonicenses where it says, pray without ceasing. donde nos dice orad sin cesar. That's what it feels like Nehemiah was doing. Eso es lo que se siente o lo que se ve que Nehemías constantemente estaba haciendo. We also see También lo que podemos ver that Nehemiah's prayer que la oración de Nehemías is relationship driven. está direccionada hacia una relación. We see that he was praying before the God of heaven. Estamos viendo que él oraba ante el Dios del cielo. There's a Latin word that says coram Deo.
Hay una tierra o una palabra que se llama Koren Deo, and it means y lo que significa living life before the face of God, es viviendo una vida frente al rostro de Dios, under the authority of God, bajo la autoridad de Dios, for the glory of God. para la gloria de Dios. So we should be living our life Así que debiésemos estar viviendo nuestras vidas in such a way de tal forma where we recognize that God is watching us. donde reconozcamos que todo el tiempo Dios está observándonos. And I would say we should pray that way, Y deberíamos, quisiera decirles también, deberíamos de orar de esa forma también, before the face of God. ante el rostro o la presencia de Dios. In Exodus 33:11, En Éxodo 33:11 it talks about Moses praying to God. nos habla acerca de Moisés orando a Dios. And it says that God would talk to him face to face Y nos dice que Dios hablaba a él cara a cara, as he was a friend. mientras él era su amigo. How beautiful would it be Qué bello sería for us to come to God para nosotros acercarnos a Dios and speak to him y hablarle a él face to face cara a cara, like a friend, como un amigo, building a relationship. construyendo una relación con él. How different would your prayers be if you prayed like that? Qué diferentes serían nuestras oraciones si nuestra oración estuviese dirigida de esa forma. Throughout Nehemiah's prayer, we see his prayer was relationship driven. A través de la oración de Nehemías vemos que su oración se conducía a través de una relación que había establecido con Dios. In verse 5, En el verso 5 we see him use different names of God. vemos usándolo a él diferentes nombres de Dios. He uses the Lord, which is the covenant name of God. Usa el nombre Señor, que es un nombre del pacto establecido con Dios. He uses God, which Elohim. Usa Dios como Elohim. And he says, great and awesome God. Le dice grande y excelente Dios. But he also describes his character, Pero también describe su carácter, that God is faithful, he keeps his covenant, que Dios es fiel, que mantiene sus pactos, that he's full of grace and has steadfast love. que se encuentra lleno de gracia y mantiene su amor. Su amor es perdurable. Now, how well do you know the one you're communicating with? Que también conoces a aquel con quien tú te estás comunicando. You know, Nehemiah, based on his prayer, Nehemías, basado en la oración que hace, knew exactly who God was. sabía exactamente a quién estaba hablando o quién era Dios. And he would talk to him that way. Y él le hablaba de esa forma. He talked to him about his name, Le hablaba acerca de su nombre. and that he talked about his faithful love. Le hablaba acerca de ese amor fiel del Señor hacia nosotros. But Nehemiah also recognized Pero Nehemías también reconoce lo siguiente, the relationship was broken. que la relación estaba rota There was a reason the Israelites were in exile. y había una razón por la que los israelitas se encontraban en el exilio. In verses 6 and 7, En los versos 6 y 7 we read Nehemiah talk about the sins of his people. vemos a hablar a Nehemías acerca de los pecados de su pueblo, And he confesses the sins of his people. y él confiesa los pecados de su pueblo. And he even says, me and my family were involved in that. Aún él dice, mi familia y yo nos encontrábamos envueltos en esos pecados. So Nehemiah recognized Así que Nehemías reconoce the problem of sin. el problema del pecado. He knew that is what caused the broken relationship. Él sabía que eso era lo que había causado que esa relación estuviese rota. And we see Nehemiah confessing those sins to the Lord, Y vemos a Nehemías confesando esos pecados al Señor, confessing the sins of his people, confesando los pecados de su pueblo, because Nehemiah wanted a right relationship with the Lord. porque lo que Nehemías buscaba era una relación correcta con el Señor. And we also see Y también vemos lo siguiente, that prayer que la oración is one of the ways es una de las formas that God uses que Dios utiliza that conform us into his image. que nos transforma hacia su imagen. And we see Nehemiah praying, Y vemos la oración de Nehemías, and as we see him praying, mientras vemos que él
continúa orando, we see a change. vemos un cambio. We see him confessing his sins, Lo vemos a él confesando sus pecados, the sins of his people. los pecados de su pueblo, But then he says, remember pero también él viene y dice, recuerda, Señor, that if your people turned away, que si tu pueblo se aleja de ti, if they turned away from sin o si tu pueblo se aleja del pecado and come back to you, y regresa a ti, that you would bring them back to the land. tú los traerás de regreso a la tierra. So Nehemiah, we see a change in his heart. Así que vemos un cambio en el corazón de la oración de Nehemías. And this, we'll see in a minute that this change drives him to action. Y veremos en un minuto que ese cambio él lo trae a la acción. But the other thing we see Pero lo otro que vemos también is that prayer is Bible driven. es que la oración nos conduce a la palabra de Dios, a la Biblia. How does Nehemiah know what he knows about the Lord? ¿Cómo es que Nehemías sabe lo que él sabía del Señor? Because he knows the Bible. Porque él conoce la Biblia. Nehemiah knows the scripture. Nehemías conoce las escrituras. And he quoted it several times in his prayer. Y durante varias ocasiones la cita en su oración. He quoted Deuteronomy 28:15. Por ejemplo, él cita a Deuteronomio 28:15. And this is what it says. Y esto es lo que dice. But if you will not obey the voice of the Lord your God, or be careful to do all his commandments and all his statutes, and I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandatos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. He also quoted Deuteronomy 32:3. Y también se encuentra citando Deuteronomio 30, 2 al 3. It says, and return to the Lord your God and your children, and obey his voice in all that I command you today, with all your heart and with all your soul. Then the Lord your God will restore your fortunes and have mercy on you, and he will gather you again from all the peoples where the Lord your God has scattered you. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. There's about 6 or 7 passages that Nehemiah quotes in his prayer. Hay al menos 6 o 7 pasajes que Nehemías cita cuando está orando al Señor. Because Nehemiah's prayers are driven by God's word. Porque la oración de Nehemías está conducida a través de la palabra de Dios que él And conoce. because his prayer is driven by God's word, Y como su oración está dirigida a través de la palabra de Dios, Nehemiah knew exactly how to pray for his people. Nehemías conoce exactamente cómo debe orar por su pueblo. So when our prayers Así que cuando nuestras oraciones are driven by God's word, están direccionadas por la palabra de Dios, we know how to pray for situations that arise in our life. sabremos cómo orar por las situaciones que están llegando a nuestra vida. When you hear of someone losing a family member, Cuando escuchamos que alguien ha perdido a un familiar, because we know the Bible, porque nosotros conocemos la palabra o la Biblia, we'll know how to pray for them. sabremos cómo orar por ellos. Or when you see a family in need, Cuando vemos un familiar que se encuentra en una necesidad, if we know the Bible, si sabemos la palabra de Dios, we'll know how to pray for them. sabremos cómo orar por esa persona. That's what Nehemiah shows us. Eso es lo que Nehemías nos muestra en su oración. How did Nehemiah know what and how to pray? ¿Cómo es que Nehemías sabía cómo y de qué forma debía orar? The Bible guided his prayer. La palabra de Dios y direccionaba su oración. The Bible, by the scriptures, La Biblia, a través de la escritura, Nehemiah knew who God was. Nehemías sabía quién Dios era. He knew the situation of the people of Israel. Él sabía cuál situación estaba enfrentando el pueblo de Israel. He knew that they needed to confess their sins. Él sabía que ellos debían de confesar su pecado. He knew that he could appeal to the faithfulness of God, Él sabía que él podía apelar a la fidelidad del Señor and that God would forgive them if they turned from their sins. y que Dios los perdonaría si ellos se quitaban de su pecado. And we see this
Y vemos esto in Nehemiah's prayer. en la oración de Nehemías. Nehemiah's prayer is driven by God's word. La oración de Nehemías está conducida por la palabra de Dios. The more of the Bible we know, Mientras más de la Biblia nosotros sepamos, the better we will be at praying. mejores vamos a ser en nuestra oración. But we also see Pero también vemos esto, that prayer is community driven. que la oración es una oración dirigida hacia la comunidad. Nehemiah isn't focused on himself here. Nehemías no únicamente se está enfocando en él mismo o en su persona. In this passage, we see Nehemiah praying for the people of Israel. En este pasaje vemos a Nehemías orando por el pueblo de Israel. We see him confessing the sins of the people, Lo vemos a él confesando los pecados de su pueblo, including himself and his family. incluyendo los de él y su familia. He uses words like us and we. Usa palabras como ustedes y nosotros. He's praying for what is best, not for himself, Está orando no lo que es mejor para él, but the community of God's people. sino para la comunidad o el pueblo de Dios. When we pray, Cuando oramos, we should be others focused deberíamos estar enfocados en la vida de otros and pray for what is best for the community y orar por lo que es mejor para la comunidad, el that pueblo de Dios, that we are part of. que nosotros somos parte de él. But what community? Pero, ¿qué comunidad? You should be praying for your family. Deberíamos estar orando por nuestra familia. You should be praying for your church community. Deberíamos estar orando por nuestra comunidad, nuestra iglesia. You should be praying for your neighborhood. Deberíamos estar orando por la comunidad de nuestro vecindario. You should be praying for your city. Deberíamos estar orando por nuestra ciudad. You should be praying for your nation. Deberíamos estar orando por nuestra nación. We should be praying for the world. Deberíamos estar orando por el mundo entero. We should be praying for unbelievers. Pero deberíamos estar orando por aquellos que no son creyentes. There's a whole community out there Hay una comunidad entera allá afuera that we need to be praying for. por quienes deberíamos estar orando. Our prayers should be community driven. Nuestras oraciones deberían de estar direccionadas hacia la comunidad. And finally, Y finalmente, what we see lo que vemos is that prayer drives us to action. es que la oración nos va a llevar a una acción. Nehemiah 1:11 says, Nehemías 1:11 dice lo siguiente. it says, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name, and give success to your servant today, and grant him mercy in the sight of this man. Now I was cupbearer to the king. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. One of the reasons I love Nehemiah Una de las razones por que amo a Nehemías is he's not a prophet of God. no es un profeta de Dios, He's not a priest. no es un sacerdote, He's a man es un hombre who has a job, que tiene un trabajo, but has a burden for the Lord pero que tiene una carga hacia el Señor and for his people. y por su pueblo. We see that Nehemiah was cupbearer to the king. Vemos que Nehemías era el copero del rey. And the cupbearer to the king tested the food. Y el copero del rey, su trabajo era probar la comida que el rey iba a ingerir To make sure it wasn't poisoned. para asegurar que no estuviese envenenada. So Nehemiah had a lot of trust with the king. Así que el rey tenía mucha confianza en Nehemías. And not only did he just taste the food, No únicamente probaba la comida, a cupbearer also gave advice. un copero también daba consejos. So we see that Nehemiah was a man with a job. Así que vemos que Nehemías era un hombre con un trabajo, But when he heard the news pero cuando escuchó las that noticias the walls were destroyed, que las murallas habían sido destruidas, it drove him to prayer. eso lo dirigió a él a la oración. And that prayer, after many days, Y esa oración, después de muchos días, drove him to an action. lo llevó a una acción. And it says, Y dice, and give success to your servant today. que le concedas éxito a tu siervo el día de hoy. Because Nehemiah decided Porque Nehemías decidió, he is going to go ask the king él va a ir y pedirle al rey
if he could go to Jerusalem si puede ir a Jerusalén and rebuild the wall. y reconstruir los muros. He decided Él decidió his prayer que su oración drove him to action. lo iba a direccionar a la acción. He prayed for mercy. Él oró por misericordia. And if you keep reading in chapter 2, Y si seguimos leyendo en el capítulo 2, you see that God gave him the answer to his prayer. vemos que Dios respondió la oración de Nehemías. Nehemiah's prayer led him to action La oración de Nehemías lo llevó a una acción with a prayer and with a purpose to rebuild the wall. con el propósito de reconstruir las murallas. Many people ask the question, Muchas personas se hacen la siguiente pregunta. if God is sovereign Si Dios es soberano and in charge of everything, y se encuentra a cargo de todo, then why pray? entonces, ¿por qué orar? The wall would have been built anyway La muralla de todas maneras hubiese sido reconstruida because it was in the plan of God. porque estaba en el plan de Dios. So why did Nehemiah have to pray? Así que, ¿cuál era la necesidad que Nehemías orara? The easy answer La respuesta sencilla es la siguiente. is because we pray because it's commanded by God. Es que oramos porque es un mandato del Señor. God commands that we should pray. Dios nos manda a orar. So we pray. Así que por eso oramos. But the encouraging answer Pero la respuesta que nos deberíase de animar to this question a esta pregunta is when Jesus directs us to pray, es que cuando Jesús nos direcciona a la oración, your kingdom come, que tu reino venga, your will be done que tu voluntad sea hecha on earth as it is in heaven. en la tierra como lo es en el cielo, He is directing us to pray Él se encuentra direccionándonos hacia la in oración this way en esta forma. because one of the ways God chooses to work Porque una de las formas en las que Dios elige realizar su trabajo here in this world en este mundo is through my prayer es a través de mi oración and your prayer. y tu oración. And at times, Y hay tiempos we are the answer es que nosotros somos la respuesta to the prayer we are praying, a la oración que nosotros estamos orando. just like Nehemiah. Así como Nehemías. He was praying for his people Él estaba orando por su pueblo because the wall was destroyed, porque la muralla había sido destruida and this prayer drove him to action. y esta oración lo llevó a él a una acción. And the action was to rebuild the wall in Jerusalem. Y la acción era reconstruir las murallas en Jerusalén. When we pray Cuando oramos and we grow in our relationship with the y Lord cuando crecemos en la oración de nuestro Señor and grow and pray with the knowledge of God's word, y crecemos en la oración y el conocimiento de la palabra de Dios, and when we pray that word over our communities, y cuando oramos por nuestras comunidades, God will begin to use our prayers Dios empezará a utilizar nuestras oraciones to develop a burden inside of us para que podamos desarrollar una carga dentro de nosotros that will cause us to act. que nos lleve a la acción. This is how God works. Esa es la forma en que Dios trabaja. We as the church, Nosotros como la iglesia, the body of Christ, el cuerpo de Cristo, are the answer to people's prayers. somos la respuesta a las oraciones de muchas personas. When a member of the care team sees a need Cuando un miembro de nuestro equipo de cuidado ve una necesidad and they find a way to fill that need, y encuentran la forma de suplir esa necesidad, it's an answer to someone's prayer. es una respuesta a la oración de alguien. When someone volunteers to serve on the interpreting team, Cuando alguien se toma la decisión de servir en el equipo de interpretación, it's an answer to someone's prayer. es una respuesta a la oración de alguien. When you give of your money and your finances, Cuando das, or your cuando time, ofrendas de tu dinero o de tus diezmos, a las ofrendas y diezmos, it is used es usado to make disciples para ser discípulos who live by God's grace que viven por la gracia de Dios, for His glory para su gloria, at home desde sus hogares and across the world. y a través de todo el mundo. It is an answer to someone's prayer. Es la respuesta a la oración de una persona. Church, I encourage you to pray, Iglesia, les animo a orar más, to pray scripture-driven prayers, a orar dirigidos a través de su conocimiento en las and Escrituras. that you begin to pray for the communities you are involved with. Que puedan empezar a orar por las comunidades en las que ustedes se encuentran desarrollándose.
that you develop your relationship with the Lord through prayer. que puedan desarrollar su relación con el Señor a través de la oración, That you can begin to talk to God que puedan empezar a hablar con Dios face to face, cara a cara, like a friend, como un amigo, and that He begin to transform you y que Él puede empezar a transformarlos into His image. hacia su imagen. And I pray Así que yo oro that through your prayers, a través de sus oraciones, that God begins to build a burden inside of you, que Dios pueda empezar a crear una carga dentro de nosotros that you begin to act, que nos lleve a la acción and you begin to be the answer to other people's prayers. y que podamos empezar a ser la respuesta a la oración de muchas otras personas. This is how God works. Esa es la forma en que Dios trabaja. It's so beautiful to see when it's played out. Es muy hermoso ver cuando eso empieza a suceder. Church, Iglesia, let's pray. oremos. Father, we just come before you this afternoon, Padre, venimos el día de hoy ante ti and we just ask you pidiéndote, Señor, that you help us que nos ayudes as a church como iglesia develop a relationship with you a poder desarrollar una relación contigo, Señor, through prayer. a través de la oración. Help us put aside any religiosity Ayúdanos a poner a un lado cualquier religiosidad and let us just sit down y permítenos sentarnos, Señor, and talk to you hablarte a ti, Señor, face to face, cara a cara, building a relationship construyendo una relación like we were doing it with a friend. como lo hacemos con un amigo, Señor. Help us understand the word Ayúdanos a entender la palabra, so that we can speak prayers así que para que podamos hacer oraciones, that Señor, are word driven. que estén dirigidas por tu palabra. Help us see needs in our community Ayúdanos a ver las necesidades de nuestra and comunidad. help us pray for them Ayúdanos a orar por ellos and develop inside of us y a poder desarrollar dentro de nosotros the need to act on these la necesidad de actuar needs that we see throughout. acerca de las necesidades que vemos en otros. Lord, I thank you for the opportunity Gracias, Señor, te doy por la oportunidad to speak your word. de poder hablar tu palabra. I pray it go forth, Oro, Señor, that it goes forth que todo vaya, Señor. and it cause transformation in our lives. Que tu palabra, Señor, pueda causar una transformación en nosotros So that we may become like you. para que podamos ser transformados a tu imagen. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oro, Señor. Amen. Amén. How wonderful it is that we are able to pray and worship our God. Qué maravilloso es que podamos venir ante Dios para adorarle y para orarle. One thing to remember when thinking about prayer Una cosa que sería bueno recordásemos cada vez que vamos a orar is to think about when Jesus was in the garden right before he was sacrificed. es que pensemos en aquel momento en el que Jesús estaba orando en aquel jardín antes de ser sacrificado. Jesus was going through some hard times, Él estaba pasando por un tiempo bien difícil. just like we may be in hard times in our lives right now. Asimismo como nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles en nuestra vida ahora mismo. When Jesus decided to pray to God in those hard times, Cuando Jesús decidió orarle a Dios en esos momentos difíciles, he told God what he hoped would happen, Él le dijo a Dios, esto es lo que yo espero que suceda, lo que yo quisiera que suceda. but he finished it with, "Your will be done, Lord." Pero su oración fue terminada de esta manera, que tu voluntad sea hecha, Señor. That is how we should pray to our God. Esa es la manera en la que debemos orarle a Dios. Ask him what you want, Pregúntale y pídele lo que tú deseas, but remember his will above all else. pero siempre recuerda, su voluntad debe estar por encima de la nuestra. I'm so confused.
visto tu bondad y tu pensar. No es como mi pensar. Siento el gozo se va, siempre que hay dolor. Trato de entender tus promesas, Dios. Me debo detener, grita que tú eres Dios y yo no soy. Tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad en los cielos y la tierra sea hecha. Tu voluntad, tu voluntad, sé que me escuchas, sé que me miras, Dios, me has dado planes llenos de tu amor. I know you hear me, I know you see me, Lord. Your plans are for me, goodness you have in store, so thy will be done, thy will be done, thy will be done. Like a child on my knees, all that comes to me. Thy will be done, thy will be done, thy will be done. I know you see me, I know you hear me, Lord. Deja que sea su voluntad la que reine en tu vida. Let His will be done in your life. Espero que hayas podido adorar con nosotros y hayas escuchado de la palabra. I hope you have enjoyed worshiping and listening to the word with us. Y espero que durante toda esta semana puedas pensar And I hope that during this week you can think que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. and remember to ask God that His will be done in your life. Esta es la manera que Él quiere que vengamos a Él en oración. That is the way that God wants us to come to Him in prayer.